Y primera de Samuel capítulo 10, versículo del 1 al 7, yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Usted puede seguirme con la mirada o puede seguirme con sus oídos. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Hoy mismo, cuando te alejes de mí y llegues a Celsa, en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, verás a dos hombres. Ellos te dirán: ya encontramos las burras que andabas buscando. Pero tu padre ya no piensa en las burras, sino que ahora está preocupado por ustedes. Y se pregunta: ¿qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? Más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, encina quiere decir arboleda o arbolada, de Tabor, te encontrarás con tres hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos lleva 3 cabritos, otro 3 panes y el otro un odre de vino. Después de saludarte, te entregarán 2 panes, acéptalos. De ahí llegarás a Gibeá de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Versículo 6 dice: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos, y serás una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra y tu presencia. Te ruego, Dios mío, Señor, que seas ministrando a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, ayúdanos a comprender el poder, el propósito, la potencia de la unción de tu Espíritu sobre la vida de cada uno de nosotros. El plan tuyo sea revelado, Señor, a nuestros corazones. Habla a pequeños y grandes conforme a nuestra necesidad propia. En Cristo Jesús te pedimos. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. La unción de Dios. La semana pasada hablamos sobre el llamado de Dios y hablamos sobre la vida de Gedeón. Y también usted se recordará que dijimos que cuando el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, vino una unción poderosa. Él era un don nadie prácticamente, de acuerdo al texto bíblico. Y después de que él acepta el desafío, el llamado de Dios, al sonar la trompeta, Dios le da este poder de convocatoria, le da esta unción para poder ser líder y caudillo de Israel. Dios llama, dijimos, a una persona normal, pero el llamado de Dios es sobrenatural. Cuando Dios le llama a Gedeón, le dice: tú vas a librar a Israel. Y Gedeón dice: yo soy insignificante, mi familia es la más pequeña, yo soy el más pequeño de mi familia. ¿Cómo podré yo librar a Israel? Y Dios le dice: porque yo te envío. Pero después, como que Dios quiere mostrar su poder y su gloria, la Biblia dice que toda la gloria le pertenece a Dios. Entonces Dios le da un plan que es un plan fuera de lo común. Gedeón, al sonar la trompeta, se reúnen 32,000 hombres y Dios les va despachando a través de un proceso, y Gedeón se queda con 300 personas. Y Dios le da un plan, y mediante este plan él logra derrotar a un ejército de por lo menos 135,000 personas. Eso estudiamos la semana pasada. Vimos qué es lo que hacía el llamado de Dios en la vida del creyente. Y ya que estamos hablando los días miércoles sobre el ministerio del Espíritu Santo, pues también el día de hoy resalta el versículo 6. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. La versión Reina Valera dice: serás mudado en un nuevo hombre. Entonces seguimos hablando del Espíritu de Dios, seguimos hablando de la unción de Dios, del llamado de Dios, pero en esta vez vamos a enfocarnos sobre la renovación que produce la unción, la renovación que produce la unción de Dios en la vida
del que acepta el llamado de Dios. ¿Qué hace la unción de Dios en nuestra vida y qué debemos hacer nosotros? Porque no podemos apoyarnos en que la unción de Dios va a hacer algo en nuestra vida y nosotros pues tratar de negar nuestra responsabilidad. Con toda encomienda y con toda bendición que Dios trae a sus manos, hay una grande responsabilidad, cualquiera que sea esa bendición, esa encomienda. Si Dios le ha bendecido con entendimiento de las Escrituras, si Dios le ha bendecido con poder para hablar de la palabra de Dios, usted tiene la responsabilidad de hablar, de enseñar. Si Dios le ha bendecido financieramente, será con el propósito de que usted ande en el carro último modelo, la marca más cara que hay. ¿Será ese el propósito de Dios? ¿Verdad que no? No. Si somos hechos a imagen y semejanza de Dios y Dios ha engendrado en nosotros una nueva naturaleza, la bondad de Dios se derrama sobre nuestras vidas para que nosotros seamos un canal de la bondad de Dios. Acuérdese de esto siempre. Dios le prospera a usted para que usted sea un canal de bendición. Amén. Gloria sea a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer ante esta unción? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Toda persona, todo creyente que ha experimentado al Espíritu de Dios viniendo sobre su vida puede testificar de un cambio glorioso que ha ocurrido en él. Vemos como Dios le dice a través del profeta, le dice: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, profetizarás y serás una nueva persona, serás mudado en un nuevo hombre. Permítame decirle el día de hoy a todo el que está aquí presente, si usted no puede hablar claramente de un antes y un después, si usted no puede hablar claramente con una convicción viva de que usted es una nueva criatura, habiendo conocido al Señor Jesucristo, habiendo rendido su corazón al Señor, es posible que usted no haya experimentado esa renovación total. El Espíritu Santo es más que un concepto místico de las Escrituras. Es una persona de la Trinidad, de la Deidad Divina, con un poder glorioso de cambiar enteramente la vida de un ser humano. Y si usted no puede testificar a los cuatro vientos, si usted no puede poner, decimos vulgarmente, el cuello en el picadero para dar testimonio y decir: yo soy una nueva criatura, es posible que usted no haya experimentado. Tiene usted que buscar esa unción maravillosa que renueva totalmente la vida del ser humano. ¿Puede usted testificar de un cambio glorioso en su vida el día de hoy? ¿Podría usted decirlo? Sin temor, ¿podría usted decirlo? Ahora, no solamente testificar de ese cambio glorioso, yo puedo hablar del cambio glorioso que hubo en mi vida hace 25 años, pero estoy viviendo ese cambio. Estamos hablando de la unción del Espíritu Santo que trae una renovación total, pero también estamos hablando de una responsabilidad que nos compete a usted y a mí. Si no rendimos nuestra vida y corazón a la obra del Espíritu Santo, ese cambio puede ser, posiblemente puede ser regresado, puede ser quitado de nosotros. Entonces, no es solamente si es que usted ha experimentado una renovación total, sino si usted está viviendo una renovación total. Y ahora una tercera pregunta, un tercer desafío. Yo puedo hablar una renovación maravillosa hace 25 años. ¿Lo estoy viviendo? Ahora, yo puedo decir, sí estoy viviendo. Ahora, la tercera pregunta y el desafío. ¿Es evidente una vida renovada ante los ojos de todos? Esa sería la mayor área que nosotros tenemos que cuidar en nuestra vida. Que esa unción permanezca viva y activa en nosotros y que sea evidente a todos. Y la palabra clave es a todos, no a los que estamos dentro de la iglesia, no solamente a los hermanos creyentes, no solamente dentro de su casa, en su vida integral, dentro de su casa, dentro de la iglesia, delante de sus amigos, delante de sus parientes, en su área de trabajo. Podrían todos decir, todos los que le conocen,
esta persona es diferente, aunque no le hayan conocido antes, pero saben que hay una naturaleza en usted que no es normal, es una naturaleza divina impartida por una renovación total del Espíritu de Dios. No se queje ni se enoje cuando le pongan apodos en su trabajo. Si le dicen aleluya, si le dicen el hermanito, si le dicen el pastorcito, si le dicen el cristianito, no se enoje. Malo fuera que le digan algo peor, ¿verdad? No se enoje que le digan el aleluya. Esa debe ser la evidencia. La gente está viendo un cambio en mí, está viendo la evidencia de una vida renovada. En el texto que leímos del pueblo de Israel, después de haber sido guardado y gobernado por Dios a través de los jueces por muchos años, en esta vez el pueblo pedía un rey. Se quejó el pueblo delante de Dios y dijo: todos los pueblos alrededor nuestro tienen rey, nosotros no tenemos rey. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta porción bíblica que leemos, vemos que se da una serie de acontecimientos. El papá de Saúl se llamaba Cis, y se le perdió unas asnas o unos burros, se le perdieron al papá de Saúl. Y Saúl sale a buscar a estas asnas. Y después de ser mandado por su papá, él va por varias ciudades. La Biblia dice que va por el monte de Efraín, después pasa por Salisa, después llega a Saalim, después llega a la tierra de Benjamín y después llegan a Suf, donde se encontraba el profeta Samuel. Y como no encontraron las asnas, uno de los criados le dice a Saúl, le dice: vamos a consultar con el profeta Samuel. Dios había orquestado toda esta situación para que Saúl y Samuel tuvieran un encuentro. Antes de que Saúl llegara donde Samuel, la noche anterior, Dios había revelado a Samuel que iba a venir el que había de ser rey de Israel. Saúl fue el primer rey de Israel. Cuando Dios le dice a Saúl que él va a ser el próximo rey, al igual que Gedeón, vemos que Saúl reacciona con incredulidad. Y como es obvio, mire, Saúl reacciona con incredulidad porque un día era un don nadie, al igual que Gedeón. Y al siguiente día le dicen: tú vas a ser rey de Israel. Y mire lo que dice Saúl en 1 Samuel capítulo 9 versículo 21. Dice: ¿por qué me dices eso? Respondió Saúl: ¿no soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel? ¿Y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín? Ahora, permítame decirle que la gracia de Dios, el primer desafío que presenta la gracia de Dios a la mente del ser humano es cómo yo puedo ser perdonado, cómo yo puedo ser escogido por Dios. Y si usted está aquí por primera vez, o si es que usted todavía anda luchando con este pensamiento: ¿será que Dios me ha llamado a mí? ¿Será que Dios me ha escogido a mí? ¿Será que yo soy tan importante para Dios? ¿Será que todas las promesas de la Biblia son sí en el amén para mí? Si es que usted oye alguna de las bondades de Dios y le cuesta trabajo creer, es parte de la naturaleza humana. Pero déjeme decirle que si usted está aquí el día de hoy, no importa si es su primera vez o si usted ya lleva viniendo 10, 15, 20 años a la iglesia, hasta que usted no acepte la gracia de Dios, usted no va a poder experimentar su amor, no va a poder experimentar su bondad, su perdón. Dios le ha escogido a usted. Saúl era un don nadie, él andaba buscando las asnas de su padre y se encuentra con el profeta y le dice: tú vas a ser rey de Israel. Déjeme decirle que Dios le ha escogido a usted por rey, Dios le ha escogido a usted por princesa el día de hoy. Eso dice la Biblia, no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Ante mis ojos y ante los ojos de los hombres usted podrá ser la misma persona o posiblemente una persona insignificante. Lo peor que podemos hacer es no despojarnos de esa mentalidad acomplejada y decir, y que no solamente la gente no nos vea como alguien importante, sino que nosotros mismos nos menospreciemos. El día de hoy le pongo este desafío delante de usted: acepte quien la Biblia dice que usted es. Hasta que usted no se saque
no se despoje de su mentalidad humana, hasta que usted no se despoje de sus vestiduras de mendigo, no va a poder ser revestido del poder de Dios. Dios le llama a Saúl y le hace una renovación total a través de la unción. El versículo 9 del capítulo 10, leímos, haciendo un recuento, leímos del capítulo 1 hasta el versículo 7. Samuel le da toda esta serie de acontecimientos que van a suceder cuando Saúl se aparte. Le dice que él se va a encontrar con un grupo de personas, que luego le van a dar unos pedazos de pan, y luego dice que vendrá el Espíritu de Dios sobre él y que va a ser mudado en una nueva persona. Ahora el versículo 9 dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Le mudó Dios su corazón. Dios cumple lo que él promete. Dios le mudó el corazón a Saúl, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí que la compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. La palabra profetizar quiere decir hablar oráculos divinos, no quiere decir meramente predecir el futuro. Esa es una mala concepción que tenemos hoy en día, que se ha enseñado mal en las iglesias. Cuando usted habla a otra persona acerca del amor de Jesucristo, usted está hablando en representación de Dios, usted está hablando oráculos divinos. Y cuando usted lo hace inspirado por el Espíritu de Dios, usted está profetizando, está hablando en representación de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, cuando viene esta renovación total, escuche, la Biblia dice que Dios le mudó el corazón, viene el Espíritu de Dios sobre él, él es mudado en un nuevo hombre. Ahora viene una responsabilidad, una responsabilidad. Si usted se sienta sobre el llamado de Dios, si usted se sienta sobre la unción de Dios y usted no es proactivo, el plan de Dios no se va a llevar a cabo en su vida. No se va a llevar a cabo en su vida. Luego de esto, Samuel convoca al pueblo para ungir públicamente a Saúl. Convoca a todo el pueblo de Israel para ungirlo públicamente, porque hasta ahora era solamente entre Samuel y Saúl. Tú vas a ser el próximo rey de Israel. Samuel, que era conocido como profeta, era respetado como profeta, era la voz que representaba a Dios, reúne a todo Israel para ungir o para escoger un rey. Mira lo que dice el capítulo 10, versículo 20 en adelante. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. Ahora, esto Samuel no lo hizo al azar. Se hacía mediante un proceso público, porque no era capricho de Samuel. Se hacía delante de un proceso público. Salió escogida la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matrí, y de ellas fue tomado Saúl, el hijo de Cis. Ahora escuche esto. Y le buscaron, pero no fue hallado. Él sabía de qué se trataba. Imagínese usted la fiesta de su cumpleaños. Siempre y cuando no sea sorpresa. Si es sorpresa, a lo mejor usted no va a estar en la fiesta de su cumpleaños. Pero alguien le hace una fiesta de cumpleaños. Usted es el homenajeado, y el rato de cantar el Happy Birthday usted no está. Esto fue lo que pasó con Saúl. Él sabía que le iban a ungir por rey. ¿Y dónde estaba Saúl? Mire lo que dice. Preguntaron pues otra vez a Jehová. Tuvieron que consultar a Dios. Nadie sabía dónde estaba Saúl. Y consultaron a Dios nuevamente. Preguntaron a Jehová si aún no había llegado, si aún no había venido aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí, él está escondido entre el equipaje. Fíjese que ahora, déjeme decirle una cosa. La Biblia dice que Saúl era el más hermoso de Israel. Era un hombre, un varón de buen parecer y de alta estatura. Dice que de hombros para arriba nadie era más elegante que él. Pero el día de su posesión, él de alguna manera, Dios se manifestó poderosamente. Dios cumplió su parte.
Fue mudado su corazón, vino el Espíritu de Dios sobre él. Él pudo profetizar, pudo hablar de parte de Dios. Pero el día de su ungimiento se escondió. Entonces, tras la promesa y tras la unción de Dios, tras la venida del Espíritu Santo de Dios, tiene que haber una responsabilidad real de parte de nosotros, de aceptar quiénes somos. Aceptar públicamente lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Tenemos que representar públicamente. Dios quiere exhibir su obra de arte en usted públicamente. Y cuando Dios quiere exhibirlo a usted para gloria a su nombre públicamente, usted se esconde. Necesitamos nosotros tomar responsabilidad. Si creemos y si hemos experimentado el Espíritu de Dios ha venido sobre mí, me ha ungido el Señor, he sido mudado en un nuevo hombre, Dios me ha dado la potestad de hablar en representación suya, voy a hacerlo públicamente, no tenga temor, acepte lo que Dios dice que usted es. Somos representantes del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Vinieron corriendo y le sacaron de allí, puesto en medio del pueblo, de los hombros arriba, era el más alto que todos los del pueblo. Ahora, el versículo 27 nos dice algo. Después de que Saúl es ungido y todo lo demás, el versículo 27 dice, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presentes a Saúl, no le reconocieron. Esto me dice a mí que hay suficientes incrédulos que no van a creer, no van a aceptar el cambio de Dios en su vida. No sea usted uno de ellos. No se esconda, deje que Dios le exhiba. Acepte con responsabilidad la unción de Dios, el llamado de Dios en su vida. Si ha sido renovado, es con un plan, es con un propósito. Deje que Dios lo exhiba. Y así podremos callar la boca a los incrédulos. ¿Cómo podrá, dijeron ellos, cómo nos ha de salvar este? Qué bueno que la Biblia tiene una respuesta para todo. La Biblia dice que no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Dios escogió lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios, ¿verdad que sí? Ninguno de aquí fuimos llamados por nuestras capacidades, no fuimos llamados por nuestro apellido, no fuimos llamados por nuestra cuenta bancaria ni por nuestro título universitario. Fuimos llamados por la pura gracia de Dios. Y Dios escoge a lo vil y lo insensato de este mundo para avergonzar aún a los sabios. Acepte el llamado de Dios. Gloria sea a Dios. Cuando aceptamos ese llamado con responsabilidad, viene una unción maravillosa que nos capacita para grandes victorias. Saúl, este hombre que era un don nadie y había sido reconocido por algunos, no por todos como el rey. Ahora sucede una cosa curiosa. Naas, un amonita, vino y a la tribu de Jabes, era una familia de la tribu de Gad, del pueblo de Israel. Les vinieron a atacar y los de Jabes dijeron, pues, nos damos por vencidos, queremos hacer pacto de paz con ustedes. Ok, y los amonitas les dicen, ok, les recibimos como el pacto de paz, no les vamos a destruir siempre y cuando ustedes hagan algo. ¿Qué dicen los de Jabes? Bueno, que cada uno de ustedes se saque el ojo derecho. Imagínense, eran pueblos sangrientos, estos pueblos eran tremendos. Jabes le dice a los amonitas, les dice, dennos 7 días. Vamos a pensar y vamos a consultar a ver si alguien puede defendernos. Y cuando Israel se enteró de esta gran afrenta que venían a hacer los amonitas, lloraron. Porque toda una familia iba a estar o derrotada por los amonitas o sacados de un ojo. Cuando Saúl se entera, este es su primer desafío como rey. Cuando Saúl se entera de esta afrenta que están trayendo los amonitas, él había estado ofreciendo un sacrificio y viene y hace algo. Le voy a leer. Dice capítulo 11, versículo 6 de 1 Samuel. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Acuérdense que todo es hecho
para la gloria de Dios, cuando el Espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas. Y él se encendió en ira, en gran manera, y tomando un par de bueyes los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. En otras palabras, el que no salga a mi llamado, el que no salga a mi cita, vamos a tomar sus bueyes y los vamos a hacer pedazos. Y salieron como un solo hombre y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. 330,000 hombres respondieron al llamado de Saúl. ¿Se recuerda de Gedeón la semana pasada? Era un don nadie, suena la trompeta, 32,000 se le unen. Esto me dice a mí que cuando Dios unge, Dios nos capacita. Dios nos capacita. No tema en ser la trompeta de Dios, no tema en ser el que se para firme a favor de la verdad, de la justicia divina. No tema en representar a Dios con firmeza, que Dios le va a respaldar. Dios respaldó a Gedeón, Dios respalda a Saúl en esta ocasión. Y Dios le da una grande victoria. Viene y derrota a los amonitas y libera a la familia de Jabes, de la tribu de Gad. A los que Dios llama, Dios capacita. A los que Dios unge, Dios empodera. ¿Cuántos son llamados de aquí? Usted ha oído ese dicho, a mí me encanta repetirlo una y otra vez. Dios no llama a los capacitados, sino Dios capacita a los que Él llama. Aleluya. Si usted es llamado de Dios, usted tiene el cielo como su respaldo. Gloria sea a Dios. Ahora, hay una renovación total, hay una responsabilidad que nosotros tenemos que asumir y hay una unción que nos capacita, pero no termina allí, porque muchas personas se quedan estancados en las victorias del pasado. De tal manera que no pueden, estancados en el pasado, de tal manera que no pueden militar en el presente, porque se quedan estancados en el pasado. Para cada desafío en la vida, para cada situación adversa en su vida, Dios tiene la solución. Dios es el Dios creador de los cielos y de la tierra. A veces nosotros limitamos a Dios porque pensamos: Dios hizo de tal manera conmigo en el pasado. ¿Y por qué es que yo no estoy viendo las mismas cosas que Dios hace? A veces nos quedamos estancados. Dios le bendijo a mi compadre cuando él apenas tuvo una deuda. Él clamó a Dios y el banco vino y le dio un cheque de $10,000. Puede ser que esa no sea la respuesta de Dios para su vida. No podemos nosotros vivir del humo del fuego pasado. La llama de Dios tiene que estar ardiendo en nuestro corazón. La expectativa, la fe, tiene que estar viva en nuestro ser. Y decir: Señor, ¿qué de nuevo vas a hacer tú hoy en mi vida? Dios es un Dios de hoy, no es un Dios solamente del pasado. Y esto requiere una obediencia total, diaria, de parte de nosotros. Han habido etapas en mi vida en las que yo me he preguntado: ¿y dónde está el llamado de Dios? ¿Y dónde está la unción de Dios? Y he tenido que revisar mi caminar, he tenido que revisar mi corazón, he tenido que revisar mi mente, mis pensamientos, mis actitudes. Y la Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios nunca falla. Los que fallamos somos nosotros. Y si es que nosotros perseveramos en hacer el bien y perseveramos en obedecer, esa unción poderosa de Dios puede ser tomada en nuestra vida. Hay algunas organizaciones por ahí que dicen que usted no puede perder la salvación. Tienen buenos argumentos. La Biblia a mí me enseña de manera distinta. Asambleas de Dios, tenemos una perspectiva que llamamos armenianista, en la que creemos que usted es responsable del don de Dios sobre su vida. No creemos que
la gracia de Dios sobre su vida es irrefutable. Usted es responsable de lo que Dios ha traído a su vida. Vemos aquí en el caso de Saúl. Saúl, después de ser ungido por rey y tener varias victorias, Saúl desobedece y es desechado de parte de Dios. Dios le da una encomienda a Saúl de que destruya a un pueblo llamado los amalecitas. Eran descendientes de Esaú. Esaú es un tipo de la carne. La Biblia lo llama en el Nuevo Testamento, era un profano porque él vendió su primogenitura, no le importó la bendición espiritual. La vendió por un plato de lentejas a su hijo, a su hermano Jacob. Entonces Saúl nos representa la parte carnal del ser humano. ¿Okay? Acuérdese de eso porque vamos a hacer una comparación, una tipología aquí. Entonces Dios le manda a Saúl, le dice, destruye a Amalek, todo lo que hay a Amalek, destrúyelo. Y el capítulo 15, el versículo 9 nos empieza a relatar de que Saúl fue a la guerra contra Amalek, les derrotó, pero él perdonó la vida del rey. Y Dios le había dicho que destruya todo, que no tomara de sus bueyes, ni de sus ovejas, ni de sus tesoros, ni de nada, que no tomara, porque era un pueblo que estaba bajo maldición, que no tomara de lo anatema, de lo maldito. El versículo 9 dice, y Saúl, escuche esto, menciona primero a Saúl, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Agag era el rey de los amalecitas. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Ahora, si Amalek representa la carne, nosotros tendemos a razonar qué es lo bueno y qué es lo malo con una mente carnal. Nosotros tendemos a razonar. Decimos, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno y esto es malo. Pero la Biblia dice que a través de la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de dos filos, usted y yo no solamente estamos llamados a separar lo bueno de lo malo, sino a separar lo santo de lo vil. No se conforme con ser más bueno que ayer. Usted tiene la responsabilidad y el llamado a ser santo. Para eso le ha llamado a Dios, para conformarle a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y hay quienes se han quedado cruzados de brazos diciendo, yo soy más bonito. Así como usted sabe ese chiste que yo hago, ¿verdad? Alguien dice, no, yo antes fumaba y tosía, pero gloria a Dios, ahora fumo y ya no toso. No se contente con pequeñas glorias del pasado, no se contente con sacar de su vida lo malo, saque lo vil, saque lo inmundo. Y para eso necesitamos arraigarnos en la palabra de Dios. Si queremos cultivar la unción de Dios, tenemos que a lo que Dios llama bueno, llamarle bueno, y a lo que Dios llama malo, llamarle malo. La Biblia dice sin santidad. Y déjeme decirle una cosa, no lo digo por usted, pero a usted se lo digo. Hay personas que les molesta y les rechina que les hablen de santidad. Y buscan iglesias donde les prediquen cosas que les agrade al oído. Pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Mi responsabilidad delante de Dios es exhortarle y desafiarle a usted a que tenga una obediencia total con Dios. Gloria a Dios. Algunos de ustedes se recuerdan posiblemente a la ilustración que hizo el pastor Kenneth aquí hace un año más o menos que vino a predicar. ¿Qué haría usted si usted va donde un cardiólogo a que le examine y el cardiólogo le dice, no, todo está bien, sigue por ahí, come todo lo que quieras, sigue, haz todo lo que quieras, y luego le da un ataque cardíaco a usted? Usted puede mandar a ese doctor por mala práctica médica, ¿verdad? Pues déjeme decirle, yo no quisiera ser demandado por mala práctica espiritual.
Amén. La santidad es algo que usted y yo debemos perseguir con todo nuestro corazón, una obediencia total. Amalek representa la parte carnal. Y hay una sola sentencia para la carne de parte de Dios, para la parte carnal, la parte anímica del ser humano. ¿Cuál es esa sentencia? Muerte. Muerte. Entonces Amalek representa la carne y Saúl y el pueblo, dice Saúl primero. Aparte de eso, dice Saúl y el pueblo tenía que hacer lo que decía el rey. Si el rey decía que no se perdonara nada, el pueblo tenía que obedecer. Entonces, ¿quién es el responsable? Saúl. ¿Quién es el responsable sobre su vida? Usted es el responsable de lo que usted aprueba y de lo que usted no aprueba. No le eche la culpa al sistema, no le eche la culpa a sus padres, no le eche la culpa a sus hermanos, no le eche la culpa a su suegra. Usted es responsable de sus acciones. Y una vez más, Dios nos llama a santidad y nosotros tendemos a racionar. No, esto, sí, pero esto no. Me quedo con esto, porque esto no es tan malo. Como dijo alguien, algunos tienen otra versión de la Biblia. La Biblia según yo. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Y mire lo que dice, Saúl es confrontado por Samuel. Samuel viene y dice, ¿no te mandó Dios a destruir a los amalecitas y a todo lo que... Y Saúl dice, sí, yo lo hice. Y Samuel dice, ¿qué es eso que yo oigo, ese bramido de animales y todo eso? Y mire lo que dice Saúl. De Amalek los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, las vacas, para sacrificarlas a Jehová. Mire lo que dice. El versículo anterior dice, Saúl y el pueblo. El responsable era Saúl. ¿Y Saúl qué dice? Lo aprendió de Adán, ¿no? Dios le dice a Adán, ¿qué pasó? La mujer que tú me diste. Samuel le dice a Saúl, ¿pero qué pasó? Dice, no, el pueblo perdonó. Hay cosas, varón de Dios, usted que me escucha, discúlpeme que le diga, igualmente me pongo yo en su posición. Hay cosas que nosotros como padres, como esposos, somos responsables en nuestro hogar, somos la cabeza del hogar, somos llamados a ser los sacerdotes del hogar. La temperatura espiritual de su casa es responsabilidad suya. Ups, no les gustó. No hubo ni un amén. La responsabilidad, varón, la responsabilidad espiritual de su hogar es suya. Samuel le echó la culpa a otros. Y mire lo que dice. Perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová. Mire lo que dice. No dice a Jehová mi Dios. Saúl le dice para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Le dice a Samuel. Entonces, ya había en la mente de Saúl, ya había un cambio, su manera de hablar cambió. Ahora, fíjese el próximo principio. No podemos nosotros agradar a Dios con obras de la carne. No podemos nosotros agradar a Dios con sacrificios que nosotros creamos que son razonables o racionales delante de Dios. Si queremos conservar la unción de Dios, si queremos permanecer viviendo una vida renovada, si queremos permanecer experimentando el poder de Dios para grandes victorias, la unción, la capacitación de Dios, tiene que haber una obediencia total a la palabra de Dios. La obediencia a Dios es incondicional. Samuel le dice a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas la palabra de Jehová. O sea, Samuel le dice, ¿de qué sirve tanta oveja y tanto ganado y tanta vaca que tú has cogido de Amalek, tipo de la carne? ¿De qué sirve que tú presentes estas ofrendas a Dios si tú no has obedecido a Dios? Y continúa diciendo en el versículo 22, ciertamente
El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea que cualquier sacrificio, el obedecer es mejor. Si cumplimos con Dios, Él cumplirá con nosotros. Y si no cumplimos con Dios, después de lo que Dios ha hecho, del don que Dios ha derramado en nuestras vidas, se podría decir Dios no tiene la obligación de cumplir con nosotros. Él está comprometido con su palabra, no con usted. Si usted cumple la palabra de Dios, Dios cumplirá con usted. Versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos la idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Triste historia de la vida de Saúl. Comenzó siendo escogido, dado una unción maravillosa, una renovación total. Terminó desechado de parte del Señor. Pongámonos de pies. Aleluya.